Evangelio de poder. Gloria a Dios. Dios te continúe bendiciendo, amado y querido hermano que nos ves en este espacio Evangelio de poder. Hoy quiero compartir contigo una palabra, aleluya, que un día tocó mi corazón y espero que también toque el suyo a través de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y para esto quiero que me acompañes a ir a la palabra de Dios en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, amén. Capítulo 33, vamos a estar leyendo ahí a partir del verso 1 hasta el verso 13. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüero, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atando con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, aleluya, en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido, Dios mío, que esta palabra, Dios mío, esté ministrando la vida de cada persona que me está viendo, de cada persona que me está escuchando en este momento, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, ministra ahí la vida, los corazones, Padre Santo. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Tal vez muchos de nosotros conocíamos este pasaje, tal vez otros no, pero en este espacio quiero hablar bajo el tema: en momentos de angustia, acuérdate de tu Dios. Si tienes a alguien cerca en este momento, quisiera que se lo dijera, quisiera que le dijeras: en momentos de angustia, acuérdate de tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí podemos ver la historia del rey Manasés. Aleluya. Y la historia comienza diciendo que de 12 años comenzó a reinar Manasés. Lo primero que podemos ver en esta historia es que Manasés comienza a reinar prácticamente con una edad inmadura. Eran simplemente 12 años. Dice, de 12 años comenzó a reinar y su reinado duró 55 años. Pero estos no son los datos fundamentales, sino que apenas que este
hombre, amén, o este joven, por así decirlo, comienza a reinar. Su reinado se basó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés comenzó a hacer muchas cosas malas, muchas cosas de las cuales la Biblia describe. Por ejemplo, dice que reedificó los lugares altos, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército del cielo, edificó también altares en la casa de Jehová, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. En los atrios de la casa de Jehová pasó sus hijos por fuego, observaba los tiempos, miraba en agüero. Manasés comenzó a hacer todas las cosas que Dios mismo había dicho que no hicieran, todas las cosas que ya él había visto, que de cierta manera su padre antiguamente había derribado, había desechado, había quitado de medio del pueblo. Aleluya. Entonces Manasés no le bastó con todo esto que él había hecho, sino dice la palabra de Dios un poco más adelante cuando estamos leyendo, que dice que hizo extraviar al pueblo de Judá y a Jerusalén. Hizo extraviar al pueblo. Sus acciones hicieron que el pueblo de Dios se alejara de su Dios, se alejara de las leyes, se alejaran de la forma en que Dios quería que ellos vivieran. Esto trajo como consecuencia muchas cosas, hermano, porque muchas veces cuando desobedecemos a Dios traen consecuencias. Amén. Por desgracia, las malas actitudes, las malas acciones, las malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos nos traen consecuencias. Y dice aquí, aleluya, dice que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Esto está en el verso 10. A mí me llama mucho la atención esto, porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos en pecado, cuando nosotros nos encontramos haciendo cosas malas contra el Señor, nos encontramos caminando en la dirección contraria que Dios quiere que nosotros andemos, aleluya, el Espíritu Santo, Dios mismo, habla en nuestras vidas. Trata de convencernos, trata de decirnos, esto no es lo que debes hacer, es por aquí, no es por donde debes andar, aleluya. Él habla a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento, pero dice que ellos no escucharon, aleluya. Manasés no le bastó con hacer todas estas cosas, no le bastó que Dios le hablara, no le interesó que Dios le hablara. Él siguió bajo sus propios pensamientos, él siguió bajo sus propios conceptos, bajo su propia forma de ver las cosas. Amén. Pero dice que entonces Dios trajo los generales del ejército de los asirios contra él. Dice, y lo aprisionaron. Aleluya. Dice que lo llevaron a lo más profundo del calabozo. Y hay algo que me llama mucho la atención de la vida de Manasés. De Manasés no se habla mucho en la palabra de Dios, amén, pero de lo poco que se habla podemos aprender muchas cosas. Y mire lo que dice el verso, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo no puedo saber, amén, las cosas por las cuales estemos pasando. Tal vez ese momento de angustia que estés pasando, tal vez tu vida de pecado, tal vez tu vida separada de Dios te ha llevado a llevar a un punto donde te encuentres angustiado, tal vez como se encontraba el rey Manasés. Pero dice que él en medio de esa angustia, en medio de ese problema, en medio de esa situación, él se acordó. Porque dice aquí, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, el Dios de su padre. Él se acordó en medio de su situación, tal vez ahí en medio del calabozo, de lo más profundo. Él se acordó del Dios de sus padres. ¿Saben? Y cuando yo mencionaba esto del Dios de sus padres, puedo pensar en el padre de Manasés. ¿Quién era el padre de Manasés? El padre de Manasés era Ezequías. Y hay una parte de la historia del rey Ezequías que me llamó mucho la atención. Dice que el profeta Isaías llegó un momento, amén, que llegó hasta donde estaba el rey Ezequías y le dijo, dice Jehová que ordene tu casa porque en pocos días vas a morir. Aleluya. Había una palabra de Dios que el rey Ezequías iba a morir, pero me llamó mucho la atención la actitud del rey Ezequías. Dice que el rey Ezequías volteó su rostro a la pared y lloró amargamente y oró a Jehová su Dios.
Y dice que cuando el profeta Isaías iba por la mitad del patio, Dios habló una vez más a él y le dijo: vuelve y di a Ezequías que yo añadiré 15 años más de vida. Aleluya. Esto me hace pensar que tal vez de una manera u otra el rey Manasés conocía también esta historia. Conocía que había un Dios que cuando tú le orabas, cuando tú te arrepentías, cuando tú te volvías a Él de todo corazón, Él era suficientemente Dios, aleluya, para volver las cosas a su normalidad, para volver a restaurar, para volver a levantar. Oh querido hermano que me estás escuchando, que me estás viendo, yo quiero exhortarte que a pesar de tu situación, a pesar de donde hayas caído, a pesar de las cosas que te hayan pasado, aleluya, busques la presencia de Dios en medio de tu angustia. Acuérdate de tu Dios, en medio de tu situación, en medio de tu problema. Tal vez ahí es cuando más te acuerdas de Dios, porque como decimos siempre, cuando más tenemos problemas es cuando más oramos, cuando más clamamos, aleluya. Pero yo te exhorto que en medio de tu problema, no importa cuántas veces te haya fallado, no importa cuántas veces haya caído, Dios lo anda mirando. Cuántas veces haya fallado, cuántas veces haya caído, Dios lo que está esperando es que te levantes. Dios está esperando que clames a Él, porque el deseo del corazón de Dios es restaurarte, es levantarte, es edificarte, aleluya. Dice más: luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Tal vez te has alejado, tal vez has hecho cosas malas, pero Él sigue siendo tu Dios. Gloria a Dios. Dice humillado, punto muy importante, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Él reconoció que era el Dios de sus padres y que también era su Dios, aleluya. Y él tomó una posición de humillación delante de Dios. Dice humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Que nada te diga que Dios no te escucha, que nada te diga que Dios no escucha tu oración. Dios ministra tu vida, Dios ministra tu corazón. Lo único que tienes que rendir tu corazón a Él. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás, no lo desprecia nunca. Hermano mío, amigo, que me estás escuchando, cuando vayas a la presencia de Dios, tienes que creer que Él te va a restaurar, que Él te va a levantar, porque así es nuestro Dios, un Dios fiel, un Dios justo, aleluya, un Dios misericordioso, gloria a Dios. Por eso la exhortación mía, aleluya, en este espacio es que en medio de tu problema, en medio de tu angustia, primero acuérdate de este pasaje. Acuérdate de la vida de Manasés. Acuérdate que fue un hombre que llevó una vida pecaminosa y que no se quedó ahí, sino que quiso extraviar también a todo el pueblo, aleluya. Pero cuando vino sobre él la prueba, cuando vino sobre él el momento difícil, el momento de angustia, aleluya, él se acordó de Dios. Acuérdate de Dios, mi hermano. Acuérdate de Dios y clama fuerte a Él. Y Él es suficientemente Dios para levantarte, para sacarte de esa prisión de tristeza, de angustia que te encuentres, aleluya, para restaurarte y para devolverte todo lo que el diablo te quitó. Recuerda, en medio de la angustia, acuérdate de tu Dios. En el nombre de Jesús quiero bendecirte, aleluya, quiero que tengas un día bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Doy gracias a Dios, amén, por esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida y para la vida de toda aquella persona que te acompaña. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Yo jamás seré aquello que fui, a quien entrego mis cargas para recibir. Rindo toda mi vida ante ti, a los pies de la cruz, donde hay paz para mí. Para siempre has cambiado mi ser, mi lamento en danza, mi miedo en fe, y en tu gracia yo caminaré, aprendiendo